mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a cerrar nuestra pauta publicitaria, la que corresponde al día de hoy, hablándoles de Osole, que es la línea más grande de salsas para pastas, y esa línea ahora es más grande aún, con deliciosos sabores, como albahaca, finas hierbas, aceitunas y boloñesa. Todas hechas en Venezuela, con ingredientes 100% naturales que saben ahogar. Y Osole ahora tiene nuevos sabores, amatriciana con tocineta y boloñesa a la crema, que es la rica boloñesa de siempre de Osole, pero con un toque de crema de leche. Síguelos en @Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Y les quiero hablar también de Grupo Leti. Tenemos un compromiso con cada latido de tu corazón, con cada bocanada de aire. Estamos comprometidos con cada paso firme que das, con las mariposas que sientes en el estómago, con tus ganas de mejorar tu salud y con todos tus cambios también. Tenemos un compromiso con el venezolano, con la industria, con nuestra gente. Todo esto porque tu salud nos importa, y porque nos importas, en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Les quiero hablar también de Perros Locos. Si usted va a organizar una fiesta, digamos que es el cumpleaños de su hijo, entonces tiene el teléfono del señor de las hamburguesas, que es el mismo de los perros calientes, pero tiene el WhatsApp del DJ, que es otro, y el contacto de la muchacha de los pequeños, pero luego hay que buscar inflables y recreadores y pintacaritas y otros alimentos también. Además, como el niño es extremo, pues el niño quiere una pared escalada. Bueno, y así va la lista, creciendo, y los proveedores también, y el presupuesto también. Eso hasta que contacta a Perros Locos. En Perros Locos tienen todo lo que necesitan, lo que quieren y hasta lo que no saben que existe. Todo y en un solo lugar, un solo teléfono, un solo contacto. Es @SomosPerrosLocos, por cumplir ya 25 años. Perros Locos es fiesta, y tu fiesta es con Perros Locos. Hablemos también de Alimentos Mari, que trae un nuevo producto con la calidad que los caracteriza. La harina de maíz en un espectacular empaque color azul, creada para ti con la mejor tecnología. El maíz 100% nacional, cosechado en los campos de Portuguesa, le otorga un delicioso sabor y un aroma orgullosamente venezolanos. Deleítate con las preparaciones que más te gustan y descubre la nueva harina de maíz con M de Mari. Pruébala y conócela por este novedoso empaque azul. Búscala en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Cierro en este punto hablándoles de Gama, porque en Gama traen nueva promoción. Carrito lleno, corazón contento. Por cada compra de $30 o su equivalente en bolívares a la tasa del Banco Central del día, y que incluya 3 productos de la marca Gama, vas a recibir un cupón. Deposítalo en el buzón identificado y podrás ser uno de 3 ganadores que llenarán ese carrito en 2 minutos. Válido hasta el 22 de septiembre. Conoce más en @SomosGamaBE. Promoción aprobada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar desde el amanecer. Román Losinski. Éxitos. Mire, con nuestro siguiente invitado hemos hablado en no pocas ocasiones, la verdad, sobre su muy inspiradora historia personal, dura, pero inspiradora porque así él lo decidió además. Es un venezolano que ha transformado su vida luego de enfrentar una prueba muy severa, perder sus piernas producto de un accidente automovilístico. Juan Pablo dos Santos ha demostrado resiliencia, ha mostrado tremenda fortaleza, y hoy viene a presentarnos un nuevo logro. Es el logro traducido en un libro, su primer libro que tenemos acá sobre el escritorio, Mis primeros segundos pasos. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Román. Gracias por el espacio. Sabes que te escuchaba hacer la locución de tus clientes y decía, qué admiración y respeto, cuánto que aprender. Esa posición de vivir desde el eterno aprendiz. Creo que le hago publicidad a casi todos los de la competencia, pero decía, qué maestro. Y bueno, la verdad es un gustazo estar aquí contigo. Sí, No, mis primeros segundos pasos Sí. llega un poco como para plasmar toda esa historia, para plasmar todo eso, no solo en historias, sino también en herramientas que fueran prácticas para todas aquellas personas que atraviesan dramas, porque al final dramas en la vida es lo que sobran y siempre va a llegar alguno en esos donde tenemos que vivir aprendiendo, vivir poniendo en práctica esas mismas herramientas que tenemos que construir en el camino. Juan Pablo, prácticamente todo el país conoce tu historia y prácticamente todo el país conoce la evolución que decidiste con ella, porque la decisión es tuya. A poder hacer cualquier cosa con aquel episodio, con aquel accidente. Tú decidiste esto. Quiero
ir al libro de una vez? ¿Cómo comenzó a gestarse la idea? ¿Cuándo comienza a pasar por tu mente la idea de un libro? Mira, casi siempre mi equipo cree mucho más en mí que lo que yo creo en mí. Sí, Yo muy bien. logré ir a conocer a Daniela Álvarez, quien Sí, hoy sí. es quien escribe el prólogo de mi libro, Justo Ismael Cala, y allá tengo la oportunidad de conocer a parte del equipo de Ismael Cala, conozco a parte de las personas que colaboran Ujú. en escribir sus libros, en su equipo, en redactar sus mensajes, y él me dice, yo podría ayudarte a hacer un libro, tu historia está muy buena para esto. La primera vez que me lo dijo, yo dije como que, bueno, ayúdame mejor a contactar a Ismael, tengo un programa con él, que me entreviste, cuente un poco mi historia y ya. Pero esta relación se fue creando, se fue formando y la Mm. verdad, él empezó a ser mi coach, empezamos a tener sesiones semanales y siempre seguí insistiendo con lo del libro hasta que le dije, bueno, vamos a hacerlo. No fue un proceso corto, fue un proceso de 2 años en el que él puso varias condiciones. Entre esas condiciones estaba que yo hiciera unos seminarios que se llaman seminarios Insight, que el último lo termino este año, son 28 días dedicado totalmente a ti, lo hice en Argentina de 7 de la mañana a 8 de la noche, entrar en ese lugar donde muy pocas veces nos atrevemos, que es en esas cosas que nos hacen daños, que nos generan dolor, porque me di cuenta y empecé a ver que yo podía contar mi historia sin ni siquiera tocar los puntos donde era vulnerable. Ese es el para qué de esa condición. Ese es el para qué. Porque yo no entendía y yo decía, bueno, pero este Exacto. señor, ¿por qué? O sea, tantas trabas para poder sacar un Claro, libro. claro. Y ahí terminé de entenderlo. Y ahí terminé de entender que no tenía que ser un libro solo de contar mi historia, porque al final mi historia la conoce cualquiera y la pueden conseguir en cualquier lugar, sino qué herramientas podía brindarle yo a estas personas de cómo entrar dentro de esos sucesos, cómo salir de ellos y qué emociones no evadir para poder lograrlo, porque al final a diario yo suelo sentir rabia, pero ¿qué hago con esa rabia? ¿A dónde me lleva esa rabia? Por lo menos cuando llegas a un lugar, el otro llegaba a una entrevista y había que bajar 3 pisos. Entonces, pues, bueno, después no es solo bajarlo, después es recordarme que cuando salga de la entrevista ya cansado tengo que subirlos. Entonces, es como vivir atajando todas esas emociones que vas sintiendo y direccionarlas en el mejor lugar y en acciones que puedan acercarte hacia las cosas que quieres. Juan Pablo Santos nos está hablando de Mis primeros segundos pasos, su primer libro. Pregunto, desde que ocurrió lo ocurrió, me imagino que luego de salir de la fase de negación, de entrar en la de aceptación más bien, ibas escribiendo líneas, ibas escribiendo frases, ibas escribiendo ideas, pasajes para que no se te olvidaran. Mira, me gusta mucho escribir y era muy malo haciéndolo. De hecho, en mis primeras conferencias, gracias a Dios, di por lo menos unas 30 de manera gratuita, porque si no, ¡Qué todas, vergüenza cobrar! todas me hubiesen pedido un reembolso, en serio. Nunca duraban lo que yo decía que iba a durar, me quedaba trabado muchísimas veces, más de una vez me senté a llorar después que llegaba a casa y yo decía, bueno, pero quizás No es lo mío. mi historia no es tan para contar, quizás yo no sé contarla, pero dije, no, o sea, al final la gente estudia esto, la gente se prepara para esto y empecé a buscar herramientas. Llego a la oficina de Miguel Zambrano, empiezo a estudiar con él oratoria, a entender un poco cómo quería comunicar y cómo quería que le llegara esta comunicación a las personas, cómo quería que no fuera solo mi historia, sino que las personas vieran su historia reflejada en ella. Porque al final en este país hay demasiada gente resiliente, demasiada gente Ujú. con historias espectaculares y tú te paras en una parada de bus y escuchas la historia de la señora que se paró, hizo solo 2 arepas y le tuvo que dar una a cada hijo y ella salió en ayuno y no porque lo decidió ni porque está haciendo ayuno intermitente, sino porque no había para más y va a trabajar hasta las 8 de la noche. Tú dices, ¿qué más motivación que esta? Entonces, historias que motiven hay millones, pero ¿cómo construir una historia que hiciera que cada una de esas personas que la escucha se sintiera identificada y se diera cuenta que también puede transformar su historia, que tú no eres lo que viniste a ser? O sea, no es que, bueno, Sí, naciste en sí. tal lugar, vienes con tales características y tú tienes que ser esto. No, tú puedes cambiar eso. Ujú, ujú. Porque hay demasiadas cosas en la vida, destino, casualidad, pero nosotros no las decidimos. Yo no decidí tener ese accidente, yo no decidí perder mis 2 piernas, no decidimos ni nuestro nombre. Pero después llega un punto donde tienes que hacerte cargo de tu vida. Y cuando me di cuenta que yo tenía que hacerme cargo de mi vida, que yo era el único que podía aceptar lo que me había pasado y podía empezar a trabajar en hacer que lo poco que tenía diera muchos resultados, fue donde empecé a ver una evolución. Claro. Estamos conversando con Juan Pablo Santos. Juan Pablo, llegó un momento en el que cedes, digamos, ese primer esbozo del libro a quienes te asesoraron, o te sentaste tú frente a la computadora con aquella página en blanco, vacía. Bueno, como te conté, yo ya cuando llega este proceso, yo empiezo a entregar cosas que tenía escritas. Ok. Lo que siempre me negué mucho a hacer fue a sentarme a escribir y redactar mi historia porque sentía que me desconectaba demasiado del sentimiento. Entonces eso también me costaba mucho porque era volver al día del accidente.
Entonces ir relatando, entonces se me hacía muchísimo fácil en videos y voice para poder enviárselos a ellos y que ellos también sintieran esa emoción para plasmarla en las hojas. Entonces básicamente fue esa manera de construirlo. Creo que fue la mejor manera de conectar con cada una de esas emociones y volver al fondo, en ese hueco en el que yo me sentía, donde yo no encontraba soluciones, donde cada solución que me traían yo le ponía 27 excusas. Entonces fue allí donde conseguí la mejor manera de conectar con el dolor que había en ese momento. Me imagino que de tu entorno más cercano ya muchos habrán leído el libro. ¿Qué te dicen del libro? ¿Qué les ha dejado? Bueno, lo primero que me dicen es que lloran muchísimo y yo no, eso no era lo que yo quería. Mi mamá la veo llorando cada día mientras lee el libro Mm. y yo digo, bueno, pero también ahí está, o sea, en que las personas puedan sentirse identificadas, en que las personas puedan darse cuenta que no son víctimas de su historia, o sea, nada de lo que pasa, y suena muy duro decirlo y mucha gente me lleva a la contraria cuando yo digo esto, Román, pero nada de lo que pasa en la vida es bueno o malo. O sea, en la vida pasan cosas y la mayoría de esas cosas nosotros no las decidimos y depende de la actitud que le pones y depende del carácter que tienes, empieza a ser bueno o malo. Porque esta podría ser una historia de un joven que a los 20 años se rindió ante la vida, se quedó postrado en una cama y decidió lanzar por la borda todos sus dones, sus talentos, sus virtudes y simplemente se acomodó a ser una persona que era dependiente. Pero por el contrario, le pasó a un loco que empezó a luchar por lograr cosas que ni siquiera sabía si eran posibles lograr. Yo ahorita, justo antes de entrar a la radio, redactaba un video, lo editaba un poco, donde yo decía que una de las cosas más inspiradoras para mí de llegar a la televisión no es el salario, no es estar en la televisión, porque no era mi sueño, pero es que los niños con discapacidad hoy en día puedan crecer viendo una figura allí que tiene quizás algo similar a lo que tienen ellos Claro. y digan, ¿qué es lo que yo no puedo? O sea, ¿por qué yo no puedo ir al colegio? ¿Por qué yo no puedo estudiar? ¿Por qué yo no puedo ser profesor? ¿Por qué yo no puedo ser arquitecto? Entonces tú puedes ser lo que tú quieras mientras tú te lo propongas. Entonces creo que ahí está el fondo de mi mensaje, de mi libro. ¿Descubriste algo en la elaboración del libro? Algo de ti mismo. Descubrí que habían demasiadas cosas de este accidente, de la pérdida de mis 2 piernas que no estaban sanadas. Por ejemplo. Descubrí que me costaba mucho entrar en mis emociones. Por ejemplo, cuando yo daba mis conferencias, desarrollé una habilidad magistral para pasarle por arriba a mi historia sin sentimiento. Era un guión, era aprendido y yo podía contar el momento en el que mi mamá entró a verme por primera vez, que había despertado del coma, y yo podía contar eso sin emocionarme. Yo podía volver a ese momento y describirlo en la conferencia y yo sabía Mecánico. cuándo hacer la pausa y cuándo dejar que las personas analizaran. Había estudiado muy bien cada una de esas pausas, pero no lo sentía desde el fondo de mi corazón. Entonces quizás a la mayoría de las personas podía convencerles y podían decir, mira, qué duro contar esto, pero para mí no era duro porque era algo que yo me había aprendido. Entonces me di cuenta que mientras más profundo pudiera llegar, mientras más bonita pudiera ser esa conexión conmigo y pudiera perdonar cada una de esas cosas que habían pasado, porque al final dejas de perdonar hasta el por qué salí esa noche. Yo pude no haber salido. Mi mamá siempre me decía que no brincara de lugar en lugar en la noche. Mi mamá siempre me decía que le avisara y no le avisé. Entonces, todas esas cosas que, o sea, ya pasó. O sea, tú puedes tomar la decisión de latiguearte por el resto de tu vida por lo que hiciste o dejaste de hacer, o perdonarte y seguir adelante y aprender de todo eso. Entonces tomé la otra decisión, empecé a aprender de eso y creo que es la manera más honesta de llevar el mensaje, la manera más bonita y directa. ¿Cómo ves el futuro ahora en términos de los proyectos personales como en tu vida profesional? Porque lo que vemos en ti es que vas logrando y logrando y logrando y trazas metas y las alcanzas y sigues. Mira, yo quiero seguir sin ser nada. O sea, yo no quiero ser escritor, aunque escribí un libro. Yo no quiero ser animador, aunque estoy trabajando como animador en la televisión. Yo no quiero ser conferencista, porque creo que hay muchas de esas cosas que pueden conjugarse a la vez y no quiero definirme en ninguna de ellas ni quedarme con solo una, porque creo que al final la idea es que este mensaje pueda llegar y el mensaje sea de evolución, de motivación, de inspiración para que las personas puedan verlo. Y al final, no solo vivir para motivar a otros, sino que desde mi historia, desde mis vivencias personales, desde mis sueños, desde mis metas, puedan lograr hacer eso. Entonces, ahorita, este año, venimos con varias metas que queremos llevar a cabo. Una está muy próxima, es el 6 de octubre. Y la verdad es que, bueno, parecía imposible. Yo recuerdo
al comienzo tener miedo de ir a centros comerciales. Yo iba a un centro comercial y me daba miedo porque cada vez el pasillo se hacía más largo. Y hoy en día he tenido la posibilidad de caminar hasta 10 kilómetros en carreras. Entonces yo digo, bueno, puedo seguir aquí, hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, Claro. pero tengo una ventaja, Román, y es que ya solo el hacer desde el ejemplo inspira, no hay mucho que hablar. Entonces yo digo, a veces no hay que hablar tanto, Estar. es como con los niños. O sea, y yo digo, o sea, no trates de darle cháchara y cháchara todos los días a tu hijo. Enséñalo desde el ejemplo, que es la mejor manera. Y es el típico ejemplo del padre que regaña al niño por mentir y atiende el teléfono en la casa y dice, no, ya voy en vía. Ujú. O sea, sí, él escuchó todo lo que le dijiste, pero no te cree nada Tal cual. y va a seguir tu ejemplo. ¿Está disponible ya el libro? El libro no está disponible, el lanzamiento y el bautizo va a ser el 27 de septiembre en Caracas Campus, donde solo tenemos 100 entradas a la venta porque queremos hacer un espectáculo muy privado para Ujú, todas esas ujú. personas que quieran participar. Serán las primeras 100 personas en tener el libro y tendrá una conferencia para dar introducción a este libro, para llevar todo este mensaje. Aparte de eso, tendremos la posibilidad de sentarnos al final para compartir, para poder firmar cada uno de los libros y crear una experiencia en todo esto. Y a partir de ese día ya estará a la venta en diferentes librerías que después iremos anunciando y también en todas las plataformas. Exacto, físico y digital. Exactamente. Qué maravilla. Tú querías ser futbolista, ¿cómo ves a la Vinotinto? Ay, bueno, siempre con mucha fe, pero bueno, a veces yo digo, no tratemos de excusarles tanto, o sea, seamos apasionados y a la vez trato de llevar ese fanatismo que yo siento por lo menos en el argentino. Ellos no perdonan. Ellos cuando ganan lo celebran con todo el euforia y cuando pierden critican y dicen todo lo que pensaron. Claro. Entonces yo siento mucho eso. O sea, por lo menos el de Bolivia tuve que apagar el televisor y volver a trabajar porque yo decía, no puedo ver esto. Ya después del 3-0 no quiero verlo. Pero bueno, la verdad muy emocionado. Creo que es uno de los pocos momentos que encontramos donde todo el país se siente uno. Creo que eso es lo más bonito que nos trae la Vinotinto Sí. y es siempre hacernos a todos sentir los mismos venezolanos. Juan Pablo, gracias por el libro. Mis primeros segundos pasos, gracias por la hermosa dedicatoria, gracias por el libro para el equipo. Esta es tu casa siempre que lo Gracias a ti. necesites. Admiración y respeto. Juan Pablo dos Santos con su primer libro, acompañándonos ya en este final de nuestro programa por el día de hoy. Son las 8:57.